El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, tema apasionante, el fútbol nacional. Haremos un recorrido también por las principales ligas del mundo y, por supuesto, el tema de la selección nacional. Para ello, contamos con la presencia de Claudio Martínez, periodista deportivo, una figura reconocida en el ambiente deportivo, así como en el mundo periodístico. Claudio, gracias por aceptar mi invitación, reencontrarnos en el set después de muchos meses y me alegro mucho que estés bien. Hola Ricardo, bueno, gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Esta polémica del deporte, del fútbol particularmente, ¿se vive con esta misma pasión en otros países? ¿Cómo, tú que has viajado por el mundo entero, cómo ves a la sociedad salvadoreña en relación al fútbol? Sí, yo creo que la pasión se vive igual o incluso hasta más en otros lugares. Aquí quizá la cosa que a mí me sorprendió cuando llegué aquí fue el tema de la polarización que había, sobre todo con el tema Barça-Madrid, ¿no? Eso sí me llamó la atención porque en Argentina se polariza, puede decirse, hay mucho debate, mucha polémica, pero jamás nadie se va a pelear por un Barça-Madrid, digamos. O sea, se pelean por los equipos locales y ese es el tema de discusión y todo, y la broma en la oficina. Aquí me llamó la atención eso. Y después sí, cuando juega la selecta, sí, obviamente que la gente se apasiona, se ilusiona, se decepciona, digo, hay todo un proceso, ¿no? Y sin duda me imagino que también no dejó de ser interesante que la primera división, si había un clásico entre Real Madrid y Barcelona, modificaba su programación. Claro, sí, algunos criticaban eso, pero para mí hasta cierto modo es lógico, porque si vos sabés que tenés un evento como un Madrid-Barça, o olvídate un clásico, un partido del Madrid, cualquiera, un partido del Barça, que pueda condicionar a la gente a decir, me quedo en mi casa a ver el partido y no voy a un juego del Águila o de la Alianza, del FAS, entonces hasta me parece inteligente. Vos tenés que tener claro quién es tu competencia. Y la idea es que lleves gente al estadio. Entonces, si ese va a ser un problema, hay que cambiarlo. Después hay que trabajar en la identidad de los equipos para que eso no ocurra. En otros lados es impensable cambiar el horario de un partido por, o sea, no sé que sea la final del Mundial, pero si no, por un partido del Barça, digamos, del Madrid. Claudio, ha finalizado la última ventana de la clasificación a la ronda final del Mundial de Qatar 2022, la selección nacional en una fecha triple, con una participación que para muchos ha sido digna, decorosa, pero que representó también dos derrotas que, por supuesto, al menos la del Estadio Cuscatlán no estaba considerada. ¿Cuál es tu balance, cuál es tu análisis después de esta presentación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la selección está eliminada del Mundial. Digo, más allá de que matemáticamente haya una posibilidad, esto implicaría ganar todos los partidos, incluyendo ganar en el Azteca, y que además se den una serie de resultados que no se van a dar. Entonces, pero hay que ser claro, la selección está eliminada. Más allá de que si uno hace las matemáticas todavía tiene un 1%, digamos, pero la verdad es que ya hay que ponerse a pensar en el próximo Mundial. Yo creo que desde antes estaba pensando en eso, pero a propósito de esta triple jornada, bueno, nos complica también la triple jornada porque hay que jugar muy seguido, los jugadores no están tan acostumbrados a jugar tan seguido, con tanta intensidad, con rivales tan retadores como fue en esta jornada, sobre todo Estados Unidos y Canadá.
En cuanto a los resultados, bueno, la verdad, si te pones a pensar, hasta los resultados, los tres son muy, muy lógicos. La selecta muchas veces depende, los resultados son como una consecuencia del nivel de sus adversarios. En ese sentido es lógico haber perdido contra los Estados Unidos, más donde se jugó, es más, algunos pronosticaban goleadas en contra. También en cierto modo es lógico haberle ganado a esta Honduras, que es un desastre, que lleva 8 derrotas consecutivas. Si bien nunca se le había ganado, nunca se le había hecho un gol jugando de visitante, si analizase el resultado en el contexto, hasta era la posibilidad que tenía la selección de al fin poder ganarle a Honduras en eliminatorias de visitante. Y también la derrota ante Canadá tiene mucha lógica, es el mejor equipo, es el equipo invicto de esta CONCACAF. Entonces yo creo que sí estaba en los planes perder, quizá no cuando se conoció el calendario, pero sí cuando empezamos a ver el desarrollo de los equipos y vimos que Canadá era un equipo muy muy serio, ya no con 1 o 2 jugadores, sino con un equipo muy sólido, y que incluso se dio el lujo de jugar esta última ventana FIFA sin Alfonso Davies, que es su máxima estrella, y aún así nos ganó. No fue tan superior como el 2-0 final lo refleja, incluso quedó la polémica del penal, que si ese penal se hubiera sancionado y se hubiera convertido, no sé si El Salvador hubiera perdido ese partido, es más, arriesgaría a decir que lo hubiera ganado, pero como dice Eugenio Chica, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, digamos. Claudio, muchos analistas, expertos en deporte, ubicaban a la selección nacional en 8º lugar. Y los que de alguna manera éramos más optimistas, decíamos que la selección podía tener la capacidad de pelear un posible repechaje. Al final estamos sextos, faltando 3 partidos. Si medimos los planteles, las ligas en las que juegan muchos de estas estrellas, de los equipos que están en los primeros lugares, ¿cuál es tu balance del desempeño de esta denominada era Hugo Pérez? Bueno, primero, si analizamos el sexto puesto, yo calculaba que la selecta iba a terminar más o menos séptima. La verdad no vislumbraba el desastre que ha sido Honduras, que realmente ha sido un desastre, a pesar de que arrancó bien, arrancó con 2 empates de visitante. Yo a Honduras lo veía ahí peleando por lo menos un lugar en la repesca. Y de Jamaica sí esperaba pelear con Jamaica el 7º y 8º lugar. De hecho, el propio Hugo Pérez, cuando antes de empezar el octogonal, dijo, de entrada yo me ubico, yo creo que somos el equipo número 8. Todo lo que podamos hacer, bienvenido. Y después, en la mayoría de los casos, se ha dado lo que un poco el reflejo de esta última ventana FIFA. O sea, le ganás al que tenés que ganar y perdés con el que tenés que perder, digamos. En realidad se ganaron 2 partidos, se ganó contra Panamá aquí, un partido que se jugó bien, Panamá jugó bastante mal, mérito también de El Salvador, y la victoria en San Pedro Sula, que ha sido histórica porque nunca se había podido ganar, y después se dejaron pasar partidos como contra Estados Unidos, que no se jugó mal pero no se ganó, contra Honduras aquí, contra México es lógico perder los 2 partidos, uno ya lo perdimos, el otro lo más probable es que sea derrota, donde va a cerrar El Salvador su participación en el octogonal, en el Azteca. Con Panamá jugamos muy mal, contra Canadá de visitante fue el peor partido, o sea, nos metieron 3 goles, pero más o menos, digamos, yo creo que se puede considerar digno primero, ningún rival, salvo un lapso en el partido en Canadá, en Toronto, te pasó por arriba, eso es importante. Y hay que pensar en el futuro, digamos, ya se sabía, era muy difícil que esta selección, así como había sido armado en los 7 meses que lleva Hugo Pérez, pensar que iba a estar peleando un lugar en el octogonal, digamos. Quizá debería tener un poquito más de puntos de lo que realmente tiene, pero igual hubiera estado lejos de ese lugar que, por ejemplo, que yo decía, bueno, si nos va muy bien, quizá podemos pelear ese 4º lugar que da el repechaje, donde ahora están peleándolo, ya me parece,
entre Panamá y Costa Rica va a estar ese cuarto lugar, porque me parece que los 3 primeros ya están definidos, a falta de 3 jornadas no creo que cambie mucho. Y el cuarto lugar, ese de la repesca, se lo están peleando entre Panamá y Costa Rica. La llegada de Hugo Pérez también como un bombero, como un rescatista, aparece en un momento muy complicado para la selección nacional, y muchos salvadoreños y salvadoreñas apelábamos al sentimiento de lo que ha representado Hugo Pérez para nuestro fútbol a nivel internacional. Es más, muchas personas no veían a la selección pasando esa etapa, y logra Hugo Pérez asumir, logra meter en esta fase a la selección nacional. ¿Cómo evalúa ya de varios meses y estas 2 etapas la conducción técnica de Hugo Pérez? Bueno, yo creo igual, primero, creo que aún con De los Cobos hubiera llegado al octogonal. De hecho, si no hubiera sido por la pandemia y todo eso, la selecta hubiera estado clasificado en el hexagonal, ¿no? Pero bueno, yo no hablo de mano negra de la CONCACAF, que habla mucho, que querían favorecer a Canadá y a Panamá, pero lo cierto es que la selección ya estaba encaminada a ese sexto puesto en el ranking. Aún así, con De los Cobos hubiera clasificado, porque encima, o sea, ya tenía encaminada la clasificación, y después el duelo directo, que en teoría iba a ser contra Trinidad y Tobago, al final terminó siendo con otra selección mucho más débil, por lo tanto se pasó digámoslo, con cierta facilidad. Bueno, dicho eso, sí considero que la llegada de Hugo Pérez se vio mejora, hubo cambios en las convocatorias. Siempre va a haber gente que discute, bueno, ¿por qué llamaron a este? ¿Por qué no llamaron a otro? ¿Por qué no llaman a Fito Zelaya? ¿Por qué no llaman a aquel? ¿O por qué llaman a aquel otro? ¿Por qué llaman a muchos jugadores de los Estados Unidos? Pero me parece que se ha trabajado bien. No sé si Hugo estaba preparado para dirigir a la selección mayor. Recordemos que él no tiene tanta experiencia, o no tenía experiencia en dirigir mayores. Él había llegado en principio para encargarse de las divisiones menores, y de hecho arranca con la sub-23, y yo recuerdo, bueno, porque estuve en Guadalajara con ellos en marzo, y la selección él no la descartaba, pero lo veía como algo más lejano. O sea, ya él sí tenía un plan para el Mundial 2026, él considera, y bueno, no solo él, sino el cuerpo técnico y en general el ambiente futbolístico salvadoreño considera que es la gran oportunidad el Mundial 2026, teniendo en cuenta que ya hay 3 equipos clasificados, que son Canadá, Estados Unidos y México, por ser anfitriones, y que al menos va a haber 3 otras plazas, entonces va a ser más fácil. CONCACAF va a tener por primera vez, porque además se va a ampliar en teoría el cupo de participantes, va a tener 6 representantes, algo que nunca tuvo. Entonces es o ahora o nunca. Entonces me parece que estaba planificado sobre todo para asumir en el después del 2022 quizá, ¿no? Entonces, como que, vos decías, bombero. Carlos de los Cobos renuncia, o acuerdan la desvinculación de Carlos de los Cobos, que había quedado muy, muy tocado después de aquel partido 6-0 en Tampa contra Estados Unidos. Ese partido terminó de crucificar a Carlos de los Cobos, más un empate contra Montserrat, que le empatan sobre la hora. Entonces, definitivamente, yo creo que en estos 7 meses se ha sentido, o sea, hay un cambio, eso es evidente, ¿no? Quizá no se notó tanto en los resultados, porque como te digo, al final vas a jugar con México, vas a jugar contra Estados Unidos, puedes sacar algún resultado, pero lo más probable es que pierdas, ¿no? Ese cambio se traduce dentro del terreno de juego, se nota la mano, la idea técnica, táctica del profesor Hugo Pérez. Sí, sobre todo ahí lo digo. Cuando digo en el campo de juego me refiero también obviamente a las convocatorias. Este equipo no tiene nada que ver con el equipo de los Cobos, desde los nombres hasta la actitud en la cancha, la forma de pararse. Después alguno puede decir, bueno, pero mira, al final pierden igual. Bueno, en muchos casos sí, pero sí creo que se nota
una diferencia y sobre todo otra cosa en la actitud del jugador. Yo noté ya en la última parte de los Cobos, noté que los entrenadores, los jugadores no estaban con el entrenador. Lo noté sobre todo en el conflicto, en el último conflicto, no bueno, el último fue reciente, pero siempre hay conflicto, pero en el conflicto que fue en marzo, porque yo estaba en Guadalajara justamente con Hugo Pérez en la selección preolímpica cuando nos enteramos de lo que pasó con los jugadores de la Alianza, que al final se terminan yendo, y el entrenador como que estaba ahí en el medio y no tomó partido, no tuvo protagonismo y como que fue perdiendo crédito con los jugadores. Algo parecido le pasó también al Prim Maradiaga en su momento, que quedó en el medio en ese conflicto eterno, diría, entre dirigentes y jugadores por los premios y al final eso lo va alejando del grupo. En tu opinión, ¿consideras que Hugo Pérez debe de continuar en este proceso y sobre todo porque estamos a las puertas de un cambio de comité ejecutivo que posiblemente pueda decidir la continuidad o no, respetar o no los acuerdos con Hugo Pérez, pero desde la visión de Claudio Martínez como periodista deportivo, ¿ves tú el potencial para poder continuar con este denominado proceso? Claro, bueno, de hecho, a ver, si no tendría sentido haberlo puesto ahora, digamos, o sea, que como decíamos, llegó de bombero. El verdadero objetivo y por lo cual estaba Hugo Pérez ahí era para que asumiera en el proceso hacia el Mundial 2026. Por lo tanto, que se lo juzgue ahora, que se lo juzgue mal por lo que pasó, no tendría sentido. Para mí, sin ninguna duda, tiene que continuar. Esto no me parece que no debe someterse a debate. Entiendo que se debata, porque bueno, al final, y como decís, va a haber, probablemente, no sabemos, va a haber elecciones, no sabemos si va a haber cambio de autoridad, probablemente sí, probablemente no. Ese es un tema muy espinoso, porque además ya no es solo el tema dirigencial, sino también es el tema legal, los conflictos con el INDES, la personalidad jurídica, la inscripción, un montón de cosas que están ahí en el aire y que realmente no se sabe qué va a pasar. Todo parecía que le iba muy bien a la gestión de Hugo Carrillo en esta etapa de que se encuentra la selección, cuando surge esta noticia que trascendió a nivel internacional con una amenaza de los jugadores de no presentarse al pasto del monumental Estadio Cuscatlán. Fueron 40, 50 minutos de tensión, los medios deportivos, la prensa abarrotando el salón para escuchar la versión del popé del fútbol. ¿A dónde estabas? ¿Cómo te diste cuenta de esa noticia, Claudio? Pues yo me di cuenta porque en Twitter vi el comunicado de los jugadores. Me pareció absurdo una amenaza de ese tipo, sobre todo en un partido eliminatorio. O sea, una cosa es amenazar no jugar un partido amistoso, hasta amenazar a jugar un equipo que amenace no jugar un partido de la Liga Mayor, pero digo, yo creo que los jugadores no evaluaron las consecuencias que podía traer para ellos y en consecuencia también para la federación no presentarse a jugar un partido oficial de eliminatorias. Eso es gravísimo. Se ve que alguien los hizo entrar en razón y 50 minutos después llegó la rectificación. Yo sigo sin entender qué es lo que pasó, porque Hugo Carrillo dice que en realidad el problema fue que no estaban a tiempo los cheques, no es que no le querían pagar, sino que faltaba una firma. Si es así, digo, si le creemos a Hugo Carrillo, es inexplicable que los jugadores tomen una medida así. Oye, yo entiendo a los jugadores en el sentido de que ellos saben cuándo presionar. Ellos saben que el día del partido pueden presionar amenazando que no se juegue y todo, porque si ellos presionan faltando 15 días, probablemente su protesta no tenga eco. Ahora, también tienen que ser conscientes de las consecuencias que esto puede acarrear. Los jugadores no se pronunciaron personalmente, digamos, lo hicieron en comunicado donde decían que en realidad no era un tema de impaciencia, como decía Carrillo, por eso tenemos dos versiones, sino que se le quería pagar menos porque se le consideraba ya eliminados. Y evidentemente aquí hubo un pacto, de hecho un pacto, digamos, que los jugadores tenían como
unos premios mientras estuvieran con posibilidades de seguir de clasificar al Mundial, y otra cuando ya no tuvieran posibilidades. Se ve que habían negociado eso, entonces los jugadores dicen que ya se le quería pagar estos premios como si ya no tuvieran ninguna posibilidad, que si bien en la práctica no la tienen, pues ya lo primero que dije, matemáticamente todavía tenían, por lo tanto los jugadores, si era eso lo que esgrimían, tenían razón, pero el propio Carrillo dijo en la conferencia de prensa que no, que ese no era el problema, que ellos le iban a pagar como si estuvieran clasificados, como si seguían, digamos, con posibilidades, porque ellos creían que aún seguían clasificados. Esto había sido todavía antes de la última derrota con Canadá. Por lo tanto, no queda claro si el que miente es Hugo Carrillo o mintieron los jugadores, o se impacientaron porque no estaba el cheque. Lo concreto es que se originó una cosa que tuvo repercusión mundial, como os lo decís, porque estas noticias no las leemos todos los días, que un equipo una selección no se quiere presentar a jugar. Para mí se precipitaron los jugadores más allá de quién haya tenido la razón. Importante ya esta primera aproximación con el periodista Claudio Martínez, quien nos ha brindado sus opiniones, el balance, cómo está analizando la participación en la última fecha triple de la FIFA para nuestra selección nacional. Al regresar conoceremos más de la opinión especializada de Claudio Martínez, pero en esta oportunidad sobre el torneo de la primera división, nuestro fútbol. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Claudio Martínez, periodista deportivo, comunicador de diferentes medios y quien también está narrando partidos internacionales de eliminatoria mundialista, de la Champions League y del fútbol salvadoreño. Claudio, 6 fechas se han cumplido del torneo de la primera división. Águila retoma el vuelo y parece que va con paso firme, consolidándose en el primer lugar. Un Platense y un Alianza que no han tenido un buen arranque. ¿Cómo ves esta situación del fútbol nacional cuya característica principal es lo impredecible? Un fin de semana le ganas a los grandes y en el otro pierdes con los coleros. Bueno, sí, la irregularidad siempre se ha caracterizado en el fútbol salvadoreño. Pero bueno, hay que analizar caso por caso, porque a veces los equipos de entrada están todavía formándose, sobre todo aquellos que todavía están sumando jugadores, algunos extranjeros que recién han llegado a debutar, y en ese sentido el Águila sacó ventaja porque ya tiene un equipo armadito y los refuerzos se han acoplado muy bien. El caso de Kevin Santamaría, que, bueno, curiosamente nunca había jugado en un equipo grande aquí y vino para hacer la diferencia. Por ejemplo, en el caso de la Alianza hay que tener en cuenta que prácticamente no ha podido contar con los jugadores de la selección. ¿Perdió su goleador también? Claro, bueno, perdió a Dubia Riasco, lo reemplazó bien, me parece, con Franco Arizala, pero imagínate, porque acá se programan partidos en fecha FIFA, cosa que no pasa en casi ningún lado. Entonces, el Alianza, por ejemplo, no pudo contar con la mayoría de los jugadores en las primeras por lo menos 3-4 fechas. En el caso de Mario Martínez, todavía no debutó, se lesionó, no pudo jugar incluso el último partido de la selección. Entonces, equipos como Alianza resintió eso, otro equipo no, porque tenían a lo mejor solo un jugador convocado. Y son diferentes situaciones, pero esto como que recién va entrando en calor, y además la verdad no es tan importante, salvo para Limeño sí era importante arrancar bien porque está abajo en la tabla y Metapán le ha sacado una diferencia que ya es importante y necesita despertar rápido, pero para el Alianza, que fue último en las primeras fechas, incluso para el FAS, que también estuvo ahí en el sótano, digamos, el torneo es largo y generoso, o sea, mientras quedes entre los 8 primeros no pasa nada,
Y entre 12 quedar entre los 8 primeros tampoco es tan complicado. O sea, al final te puede ir mal, pero ganas un par de partidos y enseguida estás ahí. Y más ahora que tampoco ya no hay ventaja deportiva. Entonces, antes los que quedaban arriba tenían la ventaja en el sentido de que en los duelos ya de cuartos de final, ante 2 empates, pasaba el equipo que había quedado más arriba en la tabla. Ahora ya eliminaron eso, hizo que los cruces fueran más emocionantes. De hecho, en el último quedaron afuera el Águila, quedaron afuera el Firpo y el FAS. Tuvimos ahí unas semifinales bastante sorpresivas. Pero entonces, la verdad, lo único que se necesita es entrar entre los primeros 8. Y es algo que, como digo, no es muy complicado. Por lo tanto, tampoco veo tanta preocupación en los equipos que arrancaron mal. Platense, ¿qué está sucediendo? Porque no tuvo mayores variaciones. Sí, no ha ganado, tampoco ha perdido mucho, pero no ha ganado, y cuando no ganás ahora con esto de sumar de a 3 puntos, obviamente si no ganás, el puntito del empate es poco, ¿no? Pero no lo veo mal el equipo, no se reforzó mal tampoco, y recordemos que tampoco arrancó tan bien el otro torneo. Después, es más, se tuvo problemas hasta último momento para clasificar, termina clasificando en las últimas jornadas. Era lo que decía, que puedes arrancar mal y todo, pero al final si con un par de buenos resultados terminás clasificando. Así que, pero no le veo problema. El Platense va a mejorar porque ha mantenido al equipo, incluso ha sumado refuerzos como Irving Herrera. Así que está bien. Claudio, más de 40 extranjeros han llegado y se han inscrito en los equipos de la primera división. ¿Destaca alguno? ¿Realmente la plantilla y el aporte de los jugadores extranjeros se está diferenciando del jugador nacional? Bueno, en la mayoría de los casos no, y esto no es que pase ahora, esto viene pasando ya hace tiempo. Lo que pasa es que también con el extranjero, a veces, o sea, se trae el extranjero porque es más barato que el nacional. Eso es una realidad, o sea, no solo porque hay que ocupar las plazas, sino que a veces, o sea, contratar a un seleccionado te cuesta más caro que tener un colombiano. Entonces, digo colombiano porque la mayoría de los jugadores que vienen son colombianos. Ahora, hay colombianos y colombianos, por ejemplo, está Franco Arizala, como estaba Dubia Ribasco, que son colombianos que vienen ya con una trayectoria, quizás ya un poco cargado de años, pero que todavía les da para hacer figuras aquí. Y hay otros que son una incógnita. Hay jugadores, incluso hay jugadores colombianos que llegaron para la segunda división y lo están haciendo muy bien en primera. El caso de Medrano, que ahora está en el Águila, Michel Mercado también, y otros jugadores que Once Deportivo ha tenido muchos jugadores de segunda. Claro, sí. Y entonces, luego se han ido para equipos de mediana posición. Exacto, entonces, pero no siempre el jugador colombiano, el jugador extranjero hace la diferencia. Claudia, vienen con características a veces diferentes, normalmente traen delanteros, lo que más se trae es delanteros y defensas centrales. En el caso de los salvadoreños destaca mucho la figura de Kevin el Tiburón Santamaría, regresa con toque fino, con goles, y regresa, como tú lo decías, a Club Deportivo Águila, pero ¿alguna figura que esté destacando no esperada en las primeras 6 fechas? Bueno, no sé si no esperada, pero por ejemplo Vladimir Díaz, que es un goleador, llegó al FAS y está cumpliendo, digamos. No sé si no era esperada, porque siempre hizo goles cuando jugó en ya lo vemos Alianza. Como salvadoreño también. Sí, de hecho, o sea, varias veces él dijo que quería nacionalizarse, pero normalmente no hay muchas sorpresas. En todo caso, una grata sorpresa fue lo de Kevin Santamaría, porque bueno, estaba jugando en Perú, aquí había jugado pero en equipos que no tenían quizá tanto impacto mediático, Santa Tecla, la UES en el 11 municipal en su momento. Pero bueno, el campeonato recién está empezando. Todavía hay margen. ¿En los porteros hay alguna revelación? Porque estamos viendo un portero de Atlético Marte que a sus 30 años está debutando en la primera división y le está yendo muy bien, está destacando, pero han existido
características de porteros que están atajando también tiros de penal, y eso también le genera emoción a la afición. Sí, exacto. Bueno, el martes justamente el portero atajó un penal, pero en general, bueno, salvo Firpo que rompió un poco, que trajo a este portero tico Parker, Darryl Parker, que parece bueno. Después en Alianza va a seguir atajando Mario González, ahora lo suplió muy bien Jimmy Cuellar, sobre todo el otro día contra Firpo, que tuvo buenas atajadas, en Fassi de Caravantes, que también está en la selección y que también anduvo bastante bien en la selecta contra Canadá. En Águila está Benji Villalobos, inamovible, a pesar de que tuvo en el torneo pasado tuvo ahí su problema con el entrenador y estuvo en la banca algunos partidos. Pero ahí no vemos nada y no me imagino cambios en las convocatorias de la selección. Me parece que los porteros van a seguir siendo los de siempre. Chalate, que tiene a Henry Hernández, que era el ex capitán de la selección. Lo que pasa es que con porteros es difícil ganarse un lugar, porque ahí no es que los mediocampistas, que con el tema de que ahora hay 5 cambios, si no entras de titular, sabes que por lo menos en el segundo tiempo entras, porque hay más recambios. Sí. Portero o sos titular o no jugás. Son pocos los casos que los entrenadores deciden alternar, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el PSG con Donnarumma y Keylor Navas, o en algún momento que pasaba en el Barça cuando estaba Claudio Bravo y Ter Stegen. Pero o sos titularísimo, o sos suplente. Claudio, en cuanto a la dirección técnica, continúan prácticamente las mismas figuras al frente de los equipos de la primera división, pero siempre hay algunos que tienen regularidad, como el profesor Nelson Ancheta, que viene desarrollando un trabajo muy bueno en Atlético Marte, sin muchas figuras, y que siempre este tipo de problemas como el que se dio en la fecha antepasada, con un penalti inexistente, al final son estos puntos los que a Marte no le permitieron entrar en el grupo de los 8 en el torneo pasado. ¿Alguna revelación importante en la dirección técnica, algún planteamiento diferente que te llame la atención? No, cada uno tiene su estilo, puede variar alguna cosa, pero normalmente no vamos a ver grandes variaciones. Ancheta es un interesante caso, justo cumplía... El día que lo expulsaron cumplió 400 partidos en primera, llevaba como 5, y no lo habían casi 6 años, lo había expulsado, se venía comportando, pero el árbitro Héctor Salazar lo sacó de quicio, ¿no? Y al final, es de la línea del Toto Gamarra, de David Omar Sevilla, del propio Bochinche Portillo, que ya no está dirigiendo en primera. Son técnicos muy enérgicos, digamos. Hay otros que son más calmados, pero sí, el profesor Ancheta te da muchas frases para tu espacio deportivo, me imagino. Entre Ancheta, el Toto Gamarra y Sevilla, que tampoco está dirigiendo ahora, pero sí dan frases todos los partidos, cada vez que se le entrevista. El técnico de Águila, que va en primer lugar, no figura mucho en los medios, parece que no tiene esa elevación mediática para estar representando un Águila que tenía tiempos de no volar. No, pero Chochera también es mediático. Lo que pasa es que ahora, en realidad Chochera se queja mucho de los árbitros también. No es del estilo tan enérgico como los anteriores, pero se queja mucho también. Lo que pasa es que ahora va bien, entonces cuando va bien no se queja de los árbitros, y cuando el entrenador le va bien es más noticia por el equipo y no tanto por las quejas y todo, pero sí, además dirigió la selección, ¿Es Águila el que juega mejor o es otras variables individuales que le permiten estar en primer lugar? Mira, el partido contra Marte no jugó bien Águila, el partido contra el Jocoro en la primera fecha tampoco jugó bien, pero sí ha hecho algunos goles espectaculares, ganó el clásico contra el FAS con muchísima autoridad, con golazos, con 2 golazos de Kevin Santamaría. Entonces eso también te viste al equipo, y aunque al equipo quizá no termine de redondear 90 minutos de buen fútbol, a veces son las sensaciones que deja un equipo, y las sensaciones
sobre todo para aquellos que no ven los partidos, que son muchos, hay partidos que ni siquiera los televisan, lo que te queda son los goles. Y si los goles son buenos, son bonitos, te da la sensación de que el equipo juega bien. Claudio, otro actor importante que en muchas ocasiones es invisibilizado es la noble afición. Yo pensé que iba a decir el árbitro. Muy ausente de los escenarios deportivos. Es notorio la falta de afluencia de la afición a los escenarios de la primera división y particularmente ese divorcio que existe con al menos una de las barras en Alianza Fútbol Club, que le pasa factura ya al tema de las finanzas del equipo. ¿Qué sucede con la afición? Siempre ha sido doble, siempre ha respondido, pero no le gusta el espectáculo, los precios. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que tiene que ver, seguro la crisis económica tiene que ver en eso, o sea, el tema de los precios y todo. Yo igual no recuerdo tampoco, o sea, yo llevo 20 años en el país, tampoco recuerdo, salvo en instancias ya decisivas, una semifinal, ni hablar las finales, no recuerdo estadios así topados o topadísimos, digamos. Pero es cierto, probablemente haya menos gente que años anteriores, habría que ver, pero no mucha, digamos. Este es un problema que ya se tiene. Yo diría que no tiene que ver con el espectáculo y lo voy a comparar con Argentina, digo, porque en realidad cuando uno va a ver a su equipo, va a ver a su equipo, no lo va a ver porque juega bien. En todo caso, si gana, va más gente, pero me parece que si juega bonito o no, si juega lindo o no, no es un factor para que la gente vaya o no al estadio. O sea, vos vas a apoyar a tu equipo. Si juega bien, mejor, pero si no, no es que dejas de ir porque... La afición de FAS es muy noble con su equipo porque sigue llegando y sigue apoyando al equipo tigrillo, pero también el fin de semana anterior Águila tuvo una buena taquilla. Es que por eso digo, a veces tiene que ver incluso los resultados, o sea, cuando el equipo va bien, esto es inevitable, o sea, la gente se entusiasma y aquel que hacía un año que no iba a la cancha empieza a ir. Vamos, no sé qué. Entonces, por eso digo que a veces no es tanto cómo juegas, sino otras cosas, el arraigo que tenés y sobre todo el momento del equipo. Cuando el equipo va último, van pocos y cuando el equipo va líder, lógicamente la gente acompaña más. Claudio, los árbitros también han sido lastimosamente protagonistas en las últimas fechas. Y esto cuando tenemos a dos árbitros de calidad FIFA, de corte internacional, de mundiales, y parece que el arbitraje no está a la altura de la liga, de los partidos, y se están cometiendo una serie de faltas que afectan no solo a la afición, afectan las finanzas, afectan todo el sistema del fútbol. ¿Cómo mejorar en el arbitraje? Yo creo que sí está en la altura de la liga, porque la liga no es buena, entonces el árbitro tampoco... O sea, para mí sí está a la altura porque quizá tienen que mejorar como tienen que mejorar los equipos en un montón de aspectos. Pero esto es un problema, mira, si con el VAR... la cantidad de problemas que hay en ligas muchísimo más importantes, los partidos de CONCACAF y todo, entonces tampoco le podemos exigir acá, que ni siquiera tienen las diademas para comunicarse. Al menos la comunicación. Entonces, imagínate, entonces yo para mí yo no diría que está en crisis el tema del arbitraje acá, o no está más en crisis que otros aspectos del fútbol local, digamos, yo lo pondría al mismo nivel. Lo que pasa que, claro, siempre hay casos que marcan, como hablando de CONCACAF, fue el famoso penal que si cobraba o no que le hacen a Tamacas, o incluso el propio Iván Barton que cobra un penal que le termina dando la victoria a México sobre Panamá, entonces muy cuestionado también si había que cobrar ese penal, si era o no era, pero lo que a veces son, como te digo, jugadas puntuales o sea, el árbitro puede tener una actuación perfecta, pero si se equivoca en algo que termina teniendo una incidencia muy grande, ahí es diferente. Y me refiero, por ejemplo, el caso del penal inventado, porque no fue penal, con el que Águila le termina ganando la semana pasada al Marte. Entonces, ¿eso por qué tiene tanta incidencia? Porque fue en el último minuto y terminó en gol y terminó en victoria para... A ver, si el partido ese iba 5-1,
aunque se hubiera equivocado en el penal no hubiera pasado nada, porque el partido ya estaba definido. O incluso si ese penal que le dan al Águila se termina fallando, lo termina tapando el portero, no hubiera sido el escándalo que fue. Entonces a veces los errores se miden por las consecuencias que traen. Y también fue la audiencia, porque ese día no era el único partido que había. Era el único partido y estábamos pendientes de nuestra liga. Era el único partido también, que esa es otra de mis luchas. Digo, ¿por qué todos estaban viendo ese partido? Porque era el único. Y entonces, ¿por qué no se escalona, como pasa en todas partes del mundo, la jornada, y que no cuando juegan los miércoles, juegan 4 a la misma hora? O sea, esto es como pensar que poner a la misma hora el partido del Real Madrid, el del Atlético y el del Barcelona. O sea, se entiende la última fecha, pero después, o sea, es absurdo. Cuando tenés audiencia que puede ver uno, otro y otro, los tres. Importante sugerencia, esta recomendación que hace Claudio Martínez, porque es cierto, no cuesta nada ponerse de acuerdo y sobre todo que todos los lunes tienen que definir cuándo van a jugar y cómo. Pero es muy fácil la explicación de por qué no se hace. Yo ya la tengo clara. Es que en otras partes del mundo, en Argentina, en España mismo, quien decide es la televisión. ¿Por qué? Porque ponen mucho dinero, entonces justamente no pueden permitirse después que todos jueguen a la misma hora porque estás dividiendo la audiencia. Entonces la televisión dice, bueno, hoy a esta hora juega vos, a esta hora juega vos y a esta hora juega vos. Nadie se puede dejar porque le pagan muchísima plata. Aquí, la televisión paga, no sé si mucha plata, pero paga, pero le deja a los equipos, son los equipos quienes deciden a qué hora jugar. Y los equipos deciden jugar a la hora que creen que puede haber más, que le puede llegar más gente, pero no comparan como a qué hora va a jugar el otro, o si me van a televisar o no. Importante el análisis de Claudio Martínez sobre la primera división. Hemos tratado de abordar todos los actores para que usted pueda tener una opinión fundamentada de un especialista. Al regresar, hacemos una revisión rápida del panorama internacional de un periodista que ha cubierto una cantidad importante de eventos élites de primer nivel internacional y conoceremos cuál es la opinión de Claudio Martínez en estas competencias internacionales. Regresamos. Esta noche una edición especial, el tema, el fútbol, el deporte nacional e internacional, por medio de una voz autorizada, Claudio Martínez. Claudio, pues la Liga de España es una de las más seguidas en El Salvador. Considero que con la salida de Messi, de Cristiano Ronaldo, ha bajado el impacto en El Salvador, pero siempre hay una demanda por consumir los juegos de la Liga Española. ¿Cómo ves al Barcelona principalmente con la llegada de Xavi? ¿Está cumpliendo las expectativas? ¿Qué te dice en tu olfato deportivo? ¿Quedará fuera de la Champions o cómo lo ves? A ver, bueno, yo creo que cumplió a medias, en cierto modo, o sea, sobre todo si preguntás ahora, después del partido del domingo contra el Atlético, las sensaciones son buenas, se ha reforzado bien. Pero recordemos que Xavi llegó para los últimos partidos de la Champions, no logró ganar al Benfica, que era el rival a vencer, por lo tanto quedó eliminado, va a tener que jugar la Europa League, también es un desafío ese, y en la Liga ha mejorado un poco, ya está en el cuarto lugar, esto es importantísimo, estar entre los primeros 4, que algo que consiguió con la victoria del domingo, pero que necesita mantener porque necesita estar en la próxima Champions. Si el Barça se queda fuera de la próxima Champions, esto es decir, no queda entre los primeros 4 o no gana la Europa League, que también resulta difícil, esto va a tener dos complicaciones. Una muy grande económica, porque va a dejar de recibir un dinero que habitualmente recibe por participar, y después le va a condicionar los fichajes. O sea, imagínate, a la hora de hacer fichajes es importante que un equipo juegue la Champions. Esto hace años no se lo planteaba el Barça porque clasificaba caminando. Si no salía campeón, salía segundo o en el peor de los casos tercero. Nunca había estado tan comprometido
con esta clasificación. Entonces imagínate si quieren convencer a Haaland, al noruego, de que fiche por el Barça, y tiene que competir el Barça con otros equipos como el Manchester City, que va a jugar la próxima Champions. El Haaland no se va a ir al Barça a jugar la Europa League. Una cosa es que te eliminen de la Champions y termines jugando en la Europa League como consecuencia de esa eliminación, y otra es ya arrancar la temporada sabiendo que no vas a jugar la Champions. Entonces, pero Xavi y los refuerzos, estos últimos que han llegado, Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves, han traído cierta esperanza, me parece, en el club. En una liga que, como digo, va a ganar el Madrid. Me parece que la diferencia de puntos que tiene, y además no ves a ningún equipo que le pueda hacer sombra en la liga. En la Champions es otra cosa, pero en la liga, aún sin jugar bien, aún ganando ahí 1-0, yo no veo ni al Sevilla, ni al Betis, ni mucho menos al Barça y al Atlético con posibilidades de arrebatarle el título, de descontar esa ventaja que tiene. La próxima semana inician los octavos de final en la Champions League. Tendrás la oportunidad de narrar parte de los juegos. Seguramente. ¿Y cómo ves estos juegos que ya son los que adquieren mayor realce en nuestro país, principalmente los seguidores del Real Madrid, con un choque muy llamativo? Claro, bueno, entre todos los partidos, que hay muchos partidos importantes, pero sin ninguna duda destaca el Real Madrid-PSG. Por todo el morbo, porque bueno, además en el PSG está Messi, está Ramos, que no se sabe si va a llegar al partido, pero está Neymar, está Mbappé, o sea, tiene todos los condimentos ese partido, y un poco la mala suerte, sobre todo el Madrid, porque el Madrid gana su grupo. Cuando vos ganás tu grupo, sabés que te va a tocar un segundo de otro grupo, en teoría un rival mucho más accesible que el que gana el grupo. Pero bueno, el PSG terminó segundo justamente porque el grupo ese lo termina ganando el Manchester City, y al Madrid le toca el PSG. Así que hay veces que tenés suerte en el sorteo y a veces que tenés mala suerte. En este caso tuvo mala suerte el Madrid, que además recordemos cómo fue el sorteo, que se tuvo que repetir porque hubo un par de cosas que habían hecho mal, y a pedido del Atlético de Madrid tuvo que repetirse. Entonces en segunda instancia es que le toca el PSG, pero es un partido que lo está esperando todo el mundo. Ya estamos a 5 días de ese partido. ¿Cómo va la sección deportiva de Claudio El Chino Martínez en Radio Fuego de parte de Grupo Radial Megavisión? ¿A qué horas pueden sintonizar esos análisis y comentarios? Bueno, normalmente la hora es entre 7:50 y 8, más o menos son unos 10 minutos o 8 minutos, dependiendo, pero como vamos antes de las noticias pero antes de la entrevista y después de las noticias, a veces se mueve un poco. A veces cuando las noticias se extienden tenemos que mover un poquito la sección, pero la idea es que esté antes de las 8. Y ahí hablamos de todo, de la Champions, de la Liga de Deporte Local, de otros deportes, Marcelo Arévalo, en el tenis, de cosas que pasan, el deporte olímpico también. Claudio, quiero darte las gracias por haber venido a compartir, a ilustrar, a brindar toda esta orientación sobre tus opiniones y análisis del deporte nacional y alguno del acontecer internacional. Seguiremos siempre requiriendo de tu apoyo para poder brindarle a los televidentes y cibernautas una opinión de alguien especializado, estudioso, investigador del deporte, y esperamos también un nuevo récord de sintonía de partidos de fútbol, que creo que eso es algo siempre que la afición lo guarda con mucho cariño. Hay que repetir ahí unas 48 horas seguidas viendo fútbol, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, deseamos que tengas un año próspero en todos tus proyectos y que sigas creciendo en todos tus roles en el país de El Salvador. Muchas gracias por la invitación. Así ha sido un tema diferente, un balance sobre las primeras 6 jornadas de la primera división, la selección nacional, y creo que nos permite también prepararnos y recibir un día de mañana con expectativa, con deseos de triunfar y de sacar adelante nuestro país, El Salvador. Que Dios les bendiga.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.